bienvenidos a esta ofrenda floral en homenaje a aquellos que fusilaron vilmente. No lo sabremos a ciencia cierta hasta terminar, pero que deben estar en una de las dos fosas que hay en el cementerio. Entonces, empezando por Fernando Colmenarejo, que nos va a leer los de Colmenar Viejo. Buenos días. Voy a leer los de Colmenar Viejo, los fusilados aquí en el cementerio de las Heras de Navalaos. El 15 de abril de 1939, Feliciano Arias García, 30 años, Isidoro Maribela Paredes, 48 años, Jacinto Panizo Domínguez, 25 años, y Eugenio Saz Criado, 37 años. El 9 de mayo de 1939, Justo Cid Esteban, 57 años. Elías Colmenarejo del Valle, 21 años. Rafael Colmenarejo Peinado, 23 años. Ramón Domingo Álvarez, 20 años. Agapito López García, 24 años. Segundo López Fernando, 21 años. Juan Matesán San Juan, 34 años. Aniceto Negrete González, 28 años. Aniceto Sancho Arias, 27 años. Y Eusebio San Hernando, 22 años. El 24 de mayo de 1939 fue fusilado Guillermo Nogales Bartolomé, 54 años. El 1 de junio de 1939, Luis García Matellano, 25 años. El 19 de junio de 1939, Julián Martín Collado, 25 años. Julián Arroyo Collado, 26 años. Antero Villamayor García, 21 años. Lorenzo Juzgado Colmenarejo, 30 años. Benito Lázaro de la Morena, 24 años. Y Mariano Vallejo Criado, 21 años. El 23... el pulso, de la moción. El 23 de junio del 39, Román Cedreros Gómez, 47 años. José de la Fuente Martín, 43 años. El 13 de julio de 1939, Martina Aparicio Bastero, 32 años. También un beso para los Vicente Fermosel de la Morena, 23 años. Eugenio García Colmenarejo, 34 años. Isidro Lázaro del Valle, 29 años. Eugenio Martín Pinilla, 27 años. Alejandro Robles Vázquez, 25 años. Juan Robles Vázquez, 22 años. Álvaro Rodríguez León, 37 años. Benito Rodríguez Paredes, 27 años. Justo Rodríguez Paredes, 29 años. Y Julián Saz Colmenarejo, 22 años. El 29 de julio del 39, dos personas. Alejandro Aria García, con 24 años. Y Andrés del Valle López, 24 años. Y por fin, digo yo, lástima, ya por último, el 29 de noviembre de 1939, lamentablemente, fueron fusilados Alejandro Cid Colmenarejo, con 28 años, Gregorio Criado Jiménez, con 32 años, Pedro Julio de la Morena Díaz, 30 años, Eduardo Gómez Hernán, 33 años, Hilario Romera López, 31 años, Ceferino Izquierdo Hernán, 29 años y Casimiro Junquer Castellanos, 22 años. Descansen en paz. Bueno, ahora voy a pasar lectura de los nombres de los vecinos que fueron fusilados procedentes de San Sebastián de los Reyes. Fusilado el 9 de mayo de 1939, Restituto Rodrigo Laguna, con 32 años. 24 de mayo de 1939, fusilados Sisto Esteban Juzgado, 34 años. Mauricio Esteban Juzgado, 25 años. Manuel Esteban Pereira, 27 años. Facundo Navacerrada Perdiguero, 36 años. Andrés Sandoval Navacerrada, 31 años. El 19 de junio de 1939 fueron fusilados Daniel Mateo Esteban, 32 años. Doroteo Vaquero Esteban, 30 años. El 13 de julio de 1939
fueron fusilados Simón Navacerrada Gómez, 37 años, Benito Rodríguez Cascajero, 47 años, Valeriano Sandoval Navacerrada, 34 años, Adolfo Sanz Perdiguero, 42 años, Víctor Sanz San José, 21 años. El 29 de julio de 1939 fueron fusilados Alejandro Ballesteros García, 38 años, José Cabrero Rivero, 23 años, Ramón Martínez de las Heras, 31 años, José Perdiguero Noval, 25 años. El 22 de octubre de 1939 fusilaron a Manuel Mateo López, 37 años. El 21 de noviembre de 1939, Cecilio Sanz Rodríguez, 34 años. El 29 de noviembre de 1939, Rufino Bersal Robledo, 62 años. Diego Fernández Paredes, 52 años. Vicente Mateo, 44 años. Cipriano Mateo Hernández, 23 años. Ángel Pareja Valderrama, 59 años. Reyes Pereira Rivero, 29 años. Ahora paso el micrófono al compañero Lora. A continuación, los de Fuencarral, el 24 de mayo de 1939. El 24 de mayo de 1939, Ignacio Colmenarejo Sánchez, 45 años. Félix Crespo Sanz, 39 años. Con nervios. Luis Santamaría Domingo, 40 años. Fusilados el 1 de junio de 1939. Gabino Cadavide Ramírez, 36 años. El 19 de junio de 1939, Juan García Estaca, 43, Daniel Prieto del Barrio, 45. Romulfo Verdú Villa, 41 años. Fusilado el 23 de junio de 1939, Francisco Vega Landrove, 45 años. Fusilados el 13 de julio de 1939, Andrés Asenjo Velasco, 22 años. Gerardo Baena García, 42 años. Bonifacio Crespo Sanz, 36 años. Mateo Martín Rodríguez, 32 años. Manuel Pérez Gallego, 27 años. Quiterio Varela Gómez, 22 años. Francisco Verdugo Torres, 61 años. Fusilados el 29 de noviembre de 1939. Julián del Valle Rodríguez, 31 años. Hortaleza, el 23 de junio de 1939. Juan Aragoneses Barceló, 31 años. Felipe Molpeceres Barceló, 31 años. Ángel Pérez López, 30 años. Francisco Pérez López, 33. Benito Rufino Ruiz, 53. El 13 de julio de 1939. Jerónimo Aragoneses Molpeceres, 47 años. Florencio Elipe Sánchez, 34. El 9 de septiembre de 1939. Felipe Alcalde Otero, 45 años. Vitoriano Elipe Sánchez, 40 años. Teleforo Plaza Sánchez, 51 años. Ansemol Sánchez Albert, 35 años. Y Moral. Pues pasa al compañero. Muchas gracias. Buenos días. Seguimos con Morazarzal, fusilado el 19 de junio de 1939, Valeriano Domínguez Corregidor. Fusilado el 13 de julio de 1939, Victoriano Valentín Mayoral. Manuel González López. En directo es lo que tienes.
repito los de Morazarzal. Fusilados el 13 de julio de 1939, Victoriano Balandín Mayoral, 32 años. Manuel González López, 26 años. Fusilado el 29 de julio del 39, Nicanor Segovia González, 39 años. Fusilado el 22 de octubre de 1939, Dionisio González Barroso, 30 años. De Chozas de la Sierra, actual Soto del Real, el 29 de julio de 1939, Eugenio Candelas Andrés, 52 años. Narciso Cornejo Pérez, 51 años. Alfonso Domingo Maella, 54 años. Alfonso era mi abuelo. Manzanares el Real, fusilado el 19 de junio del 39, Higinio Esteban Pascual, 36 años. Juan Parra Navacerrada, 31 años. Miraflores de la Sierra, fusilado el 29 de julio del 39, Frutos García Gallego, 55 años. Del Molar, fusilado el 29 de noviembre del 39, Luis Martín Moreno, 39 años. Bueno, estos son bien documentados, todos los que están en las tumbas que después podéis ver si no lo habéis visto todavía. Como veis, tenemos los nombres de todos, pero nos faltan fotografías de muchos de ellos. Si algunos de los que estáis aquí tenéis fotos de su familia, por favor, nos las pasáis para que podamos completar todas las que ya tenemos. Y al mismo tiempo necesitamos el ADN de los familiares también de los fusilados, de tal manera que al final del proceso podamos cruzarlos con el análisis que se hará de los huesos que vamos a exhumar ahí. Bueno, aunque sea brevemente, quiero contaros en qué consiste el proyecto que estamos desarrollando aquí. La Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, tras una investigación de varios años sobre lo que había sucedido en nuestro pueblo en la Guerra de España y en la posguerra, descubrimos con más certeza la crueldad de la represión en contra de los golpistas, en contra de los republicanos, por defender al gobierno que los españoles habían elegido democráticamente. En un pueblo de 1.400 habitantes tenemos documentados 154 consejos de guerra, de los cuales 32 fueron fusilados, 25 están aquí en este cementerio y 7 en el cementerio del Este. Todos estos descubrimientos fueron posibles gracias a los familiares con los que íbamos tomando contacto y al historiador Roberto Fernández, que nos aportó una extraordinaria documentación no solo de San Sebastián de los Reyes, sino de la Sierra Norte y en concreto de las fosas donde estaban enterrados 107 hombres y una mujer, de 9 municipios de la zona norte. Con estos datos en nuestro poder, nos planteamos la posibilidad de exhumarlos con el fin de entregárselos a sus familiares para que por fin, después de 83 años de ocultación y de olvido, pudieran darle sepultura digna como se merecen. Nos pusimos en contacto con la Sociedad Científica de Aranzadi, que después de valorar nuestro proyecto nos alentaron a llevarlo a cabo y nos aportaron una valiosa ayuda sin la cual no habría sido fácil acometer esta tarea, esta compleja tarea. Hoy por fin podemos comunicaros que tanto esfuerzo y sobre todo tanto sufrimiento de las familias está empezando a tener su recompensa y queremos compartirlo con vosotros con esta ofrenda floral en homenaje a nuestros héroes
que tan generosamente lo dieron todo por la libertad y la democracia en nuestro país. No es verdad que nos acordemos de nuestros abuelos después de más de 80 años. No los hemos olvidado nunca, ni un solo día, después de que fueran asesinados. Pero cada vez que intentábamos rescatarlos, muchos fueron detenidos, torturados y encarcelados. Incluso ahora, la mala gente quiere impedir que sigamos con esta humana tarea. En 4 comunidades autónomas se están derogando las leyes de memoria democrática de esa comunidad autónoma. Ayer le tocó a Aragón, pero en todas las ciudades y pueblos donde PP y Vox han formado gobierno están desapareciendo las libertades y los avances que habíamos conseguido con el gobierno de coalición. Y por si eso fuera alguna duda, el candidato del PP a la presidencia del gobierno reitera cada día que si llega a la presidencia derogará la ley de memoria democrática a nivel estatal que conseguimos con el gobierno de coalición. Ya está bien. ¿Hasta cuándo? No podemos permanecer pasivos. Hay que reivindicar los valores de la Segunda República. No quiero dejar pasar hoy que se cumplen 83 años del asesinato de las 13 Rosas. Nunca las olvidaremos. Este proyecto, además de tener la subvención directa de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España y el permiso del Arzobispado de Madrid, ha sido posible por la colaboración de muchas entidades y personas. Destacamos a los ayuntamientos que firmaron el compromiso de participación en la actuación conjunta de investigación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas en fosas de la Guerra Civil y del franquismo. Son Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, Soto del Real, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal y El Moral. Fortaleza, hoy Distrito de Madrid. Fortaleza, hoy Distrito de Madrid, ayer Pueblo, también colaboró proporcionándonos contactos con los familiares de las víctimas de su municipio. El único que no ha querido ni siquiera recibirnos ha sido el concejal presidente de la Junta de Fuencarral el Pardo. Incluso con aspavientos me cortaron el teléfono. Bien, para la tesorera de nuestra asociación, Esther Mateo Cabrero, nieta de Manuel Mateo López, alcalde de San Sebastián de los Reyes, durante la República, fusilado el 22 de octubre de 1939 en Colmenar, agradecerá toda la colaboración recibida. Quiero poner fin a estas palabras con una cita de nuestro gran poeta Antonio Machado. Él decía: haced política, porque si no la hacéis, la hará otro por vosotros y seguramente en contra. Muchas gracias. Buenos días a todos por acompañarnos una vez más. Agradecemos especialmente la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que se ha encargado de la licitación y contratación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, encargada de diseñar y llevar a cabo el proyecto científico-técnico. Han contado con el apoyo incondicional del equipo A de Arqueología. Numerosos voluntarios de las universidades Complutense y Autónoma de Madrid y varios médicos forenses de los institutos de Medicina Legal de Madrid y de Guadalajara.
el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, que nos ha facilitado todas las gestiones para el desarrollo del proyecto en el término municipal de Colmenar Viejo. Nos ha proporcionado un lugar para la custodia de los restos óseos encontrados hasta su traslado al Laboratorio de Antropología Esquelética de la Universidad Complutense de Madrid, y nos ha facilitado las gestiones con la Policía Local y Protección Civil para este acto. También, de manera especial, el Ayuntamiento de Soto del Real, que ha cedido desinteresadamente el albergue La Rodela para el alojamiento de los arqueólogos, antropólogos y voluntarios que no residen en Madrid, lo que ha reducido gastos que permiten emplearlos en otras partes del proyecto. No podemos dejar de mencionar al guardés del cementerio, Francisco, que gracias a su buen hacer disponemos de un cuarto propio en el cementerio, con condiciones adecuadas para poder trabajar y almacenar las herramientas y materiales que se necesitan. Los miembros de nuestra asociación se han volcado, proporcionando todo lo necesario para facilitar el proyecto, desde colchones para el albergue, la ropa de cama, toallas, un frigorífico, un microondas y un larguísimo etcétera. Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes e Izquierda Unida y Podemos de Colmenar Viejo han prestado las mesas, sillas y carpas que se están utilizando, mejorando las condiciones de trabajo que son muy duras por las temperaturas tan altas que estamos viviendo. Y por último, los familiares, que como el año pasado nos acompañan día a día con la esperanza de que cada individuo que sale sea uno de los nuestros. Y en especial a Benita, que a sus 91 años no ha faltado ni un solo día. En nombre de nuestra asociación, muchísimas gracias a todos. Ahora, en nombre de todos los familiares, va a dirigirnos la palabra Gemma López Navacerrada, que también tiene un familiar suyo enterrado en este cementerio. Buenos días a todos y a todas. En nombre de los familiares de los fusilados y enterrados en este cementerio, os doy las gracias por vuestra asistencia a esta ofrenda floral. Hace algo más de 80 años que el régimen franquista, mediante los simulacros de justicia que eran los consejos de guerra, mató en las tapias de este cementerio a 108 personas, 107 hombres y una mujer, por su participación en la defensa de la legalidad republicana. Durante 40 años, sus familiares tuvieron que soportar, día tras día, además del dolor de la pérdida de las personas queridas, la humillación por parte de los vencedores. Y si esto era lo que se podía esperar del régimen franquista, fue muy doloroso, ya que con la democracia han tenido que pasar otros 40 años para que las palabras verdad, justicia y reparación sean más que simples palabras. Porque muchos de los descendientes que vivieron aquellos momentos terribles han fallecido sin llegar a saber con exactitud el lugar donde están enterrados sus familiares. Nunca supieron dónde depositar un ramo de flores. Con el trabajo de exhumación e identificación de los restos, sus hijos y nietos vamos a poder cumplir con su deseo. Es triste que a estas alturas de la historia todavía nos encontremos con fuerzas políticas, con representación institucional que justifican estos hechos, poniendo en el mismo nivel a los golpistas
que se sublevaron contra la legalidad republicana y a los que habían jurado lealtad, y a los defensores de esa legalidad. Es una indignidad equiparar a las víctimas con los verdugos. Al poner nombres y apellidos a los restos de nuestros familiares, también estamos contribuyendo a combatir esas falacias. Por todo aquello, esta labor es tan importante y mostramos nuestro agradecimiento a quienes lo han hecho posible. A Roberto Fernández, cuyos trabajos han resultado imprescindibles, a la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, a los 7 ayuntamientos que han apoyado, en particular al de San Sebastián de los Reyes, que ha licitado el contrato, a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, al equipo A de Arqueología, por su trabajo meticuloso y su trato solidario y cariñoso con todos los familiares, y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que han financiado el proyecto. Gracias, muchas gracias. Bien, a continuación le voy a dar la palabra a Eduardo Rand Alonso, director del despacho de abogados ERA, muy conocido por haber logrado la primera sentencia que autoriza la exhumación en el interior de Cuelgamuros por los más de 500 procesos para la retirada de la simbología de exaltación franquista, autor del libro No matarás, memoria civil. Tiene la palabra Eduardo Rand. Muchas gracias. Perdón. La parte más positiva es que, por lo que veo, estamos 5 generaciones. A la convocatoria de hoy, 5 de agosto, por la asociación, Carmen, muchas gracias a todos. Hoy es día 5, el día 1 iba en el coche al cementerio de San Isidro en Madrid a ver la sepultura de José Antonio, primo de alguien. Y en el coche escuchaba la SER, sobrecogía el corazón escuchar a Carmen, escuchar a Benita, escuchar cómo Facundo fue a buscar a Margarita, que estaba detenida, y finalmente pues Facundo se quedó detenido. Escuchar cómo Benita nos cuenta que su padre no fue fusilado, fue atado con una soga, rociado de gasolina y estando vivo prendido fuego. Y todavía hay quien cuestiona qué es lo que estamos haciendo. En el cementerio y la sepultura conté hasta 9 primos de Rivera en ese cementerio. Como sabemos, la propaganda le denominó el ausente, caído. Esa persona está obsesionada con higienizar la dictadura de su padre. Le llamaban caído cuando ni siquiera fue militar, entre otras cosas porque su padre lo impidió. ¿Cómo tenía que ser la cosa para que un general dictador no quisiera que su hijo fuera militar? Caído por Dios, como si nosotros no tuviéramos creencias. Caídos por Dios y por España, como si a quienes buscamos no fueran españoles. Como si todos ellos no decidieran democráticamente que hubiera una república en España y unos derechos. Hoy buscamos 108, como decís en el documental, 108 gotas de agua, 107 hombres y una mujer, Martina, 24 o 22 años habéis dicho, ejecutada antes que a su marido por venganza contra el marido. Que el mundo no me borre de la historia, la frase de Julia Conesa, efectivamente, hoy es el aniversario de su ejecución, la frase que está en el cartel, que el mundo no me borre de la historia. No podemos olvidar a aquellas mujeres que se las paseaba, que se les hacía ingerir aceite de ricino, que se les rapaba la cabeza. Todo ello por divertimento de esos vecinos falangistas que seguían a José Antonio. Me decía Benita, de esas beatas del pueblo que así se entretenían.
Ese era su Dios. El crimen perfecto para el franquismo era hacer desaparecer el cuerpo y el recuerdo. Pero no se consumó. Y no se consumó gracias al tesón de todos ustedes, gracias al recuerdo de sus familiares, de la lucha por la búsqueda de la verdad, su verdad, por honrar a los nuestros, en definitiva, por estar cada día defendiendo el derecho al honor de aquellos que fueron ejecutados, a quienes el franquismo les llamaba delincuentes, nosotros les llamamos héroes. Y les llamamos héroes porque nos trajeron la Constitución, la democracia, la legalidad, la reforma agraria, el voto femenino y el sindicato. Voy terminando. Gota a gota se llena la pila de la dignidad. Salud y reparación. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Voy a pedir que suba la directora de la exhumación, Almudena García Rubio, antropóloga, lleva trabajando con la Sociedad de Ciencias Aranzadi desde el año 2003 en las tareas de búsqueda y exhumación de fosas de la Guerra Civil. Ha trabajado en proyectos forenses de derechos humanos a nivel internacional. Es la responsable del diseño del proyecto científico y del equipo técnico que lo está llevando a cabo. Almudena. Buenos días a todos. ¿Se oye? Sí. Bueno, en nombre del equipo de Aranzadi, sumarnos a los agradecimientos a toda la gente que ha formado parte del proyecto y que forma parte del proyecto. Ya estáis escuchando, ¿no?, cómo a lo largo de estos años, desde que empezamos a tener contacto, se ha ido sumando mucha gente, muchas instituciones, son necesarios muchos apoyos y nosotros simplemente nos sumamos cuando la Asociación Comisión de la Verdad se puso en contacto y pudimos ver la documentación, conocer la historia, etcétera, para formar parte. Bueno, como todos estos proyectos requieren un gran trabajo colectivo y nosotros somos una pieza más de este gran engranaje que hace posible que esto esté saliendo adelante con sus dificultades, ¿no? Cuando empezamos a conocernos, lo primero que dijimos, que es lo que se dice habitualmente, es que ha pasado muchísimo tiempo, la tarea tiene que ser en un cementerio, eso va a hacer que las cosas sean muy complicadas, pero las expectativas, por tanto, tienen que estar bajas, pero hay que intentarlo. En este caso, pues esta es la segunda campaña, empezamos el año pasado y afortunadamente está habiendo resultados. Yo, bueno, no me quiero enrollar mucho, que llevamos de aquí un tiempo, estáis al sol algunos. Vamos a hacer una visita guiada y ahí os vamos a explicar cuáles han sido, digamos, los resultados, los hallazgos, una vez que hemos empezado a excavar, tanto el año pasado como este. Pero sí hacer como un pequeño resumen de lo que se conocía antes de empezar, ¿no? Los datos más significativos de cara al trabajo, ¿no?, de la búsqueda y exhumación de los restos. Se sabía por documentación escrita, como se ha explicado, que tras la caída de Madrid son detenidas muchísimas personas que son juzgadas, parte de ellas en Colmenar, por ser cabeza de partido judicial, y que 108 son sentenciadas a muerte, ejecutadas aquí cerca y enterradas en el cementerio. No se sabía exactamente, o sea, la documentación escrita termina ahí. A partir de información oral se sabe que fueron enterradas en dos posibles localizaciones. Uno, el cementerio civil, y otro, lo que llamaban el pasillo, que era como un límite donde acababan las sepulturas en el año 39 y que era zona eclesiástica. Se pensaba que aquellos que quisieron confesar se les enterró en ese pasillo, pero que la mayoría que no quisieron confesar ante el cura fueron enterrados en el cementerio civil. Estos son los datos de partida. Y ahora, cuando hagamos la visita, que ahora veremos después cómo lo organizamos, hemos ido pudiendo comprobar hasta dónde llegaba esta información. Porque
a eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Con nuestras disciplinas, con la arqueología, con la antropología forense, ponemos evidencia física a todo esto que habéis oído en vuestras casas toda la vida. Y lo que esperamos es que el proyecto pueda seguir adelante, que podamos terminar de excavar, que podamos terminar de estudiar los restos que estamos recuperando, que pueda haber trabajo en el laboratorio de genética y que haya identificaciones, que es el objetivo final que tenemos, ¿no? Contribuir a la verdad y sobre todo poder identificar a las víctimas que buscamos y que de esa manera, después de tantos años, podáis descansar y cerrar el círculo. Así que nada, seguimos trabajando y muchísimas gracias. Queremos desde el equipo dar a todos y particularmente a la asociación Comisión de la Verdad, que está codo con codo, estamos trabajando juntos y que nos tenéis súper bien mimados y estamos trabajando a gustísimo. Y también nosotros al equipo a los compañeros, a Charo, a Elvira, a Fernando, a Alfonso, que nos conocimos el año pasado, que son un equipo de arqueología local, que llevan años haciendo arqueología colaborativa y que bueno, que una de las cosas buenas que nos llevamos de todo esto es la gente que conocemos y entre todos poder sacar adelante este proyecto. Así que continuamos. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Francisco Echeverría Gabilondo, médico forense, especialista en antropología y biología forense. Por su trabajo para el estudio y la desaparición y los desaparecidos de las fosas comunes de la Guerra Civil, se le conoce como el forense de la memoria histórica. En su haber destacan nombres bien conocidos como Lassa, Zavala, Víctor Jara, Salvador Allende, Pablo Neruda o Miguel de Cervantes. Es asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en materia de exhumaciones. Gracias a su asesoramiento, hoy estamos aquí recuperando restos de los 108 personas que fueron fusiladas en 1939. Tiene la palabra Francisco Echeverría Gabilondo. Hola, buenos días. Os traigo el saludo entrañable y la comprensión hacia lo sentimental del propio ministro Félix Bolaño y también el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Recordáis que estuvimos el año pasado de visita y el ministro se comprometió a continuar apoyando esta iniciativa, que a su vez encaja en el plan cuatrienal que tenemos en marcha sobre materia de exhumación. Al crearse la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en el actual gobierno, se generó una infraestructura de funcionarios en Moncloa. Yo tuve la oportunidad de que me llamasen como asesor. Hay otros que lo son en materia jurídica o en aspectos generales, simbólicos, etc. Bueno, a mí me toca el apartado específico de los desaparecidos, fosas comunes, etc., por mi condición de especialista en medicina forense. La verdad es que empezamos en esto el año 2000, sin ningún apoyo institucional, sin ninguna comprensión. Luego, el año 2007, pues se creó la Ley de Memoria Histórica, que a todos nos pareció insuficiente, necesaria, pero insuficiente. Y entonces, lo que empezamos a hacer ya no era alegal, porque nos amparaba precisamente esa ley. A continuación, las comunidades autónomas también reaccionaron, desarrollaron normativas, etcétera, que nos ha servido durante todos estos años, ya 22, para recuperar más de 11.000 personas, 11.000 esqueletos. 11.000 esqueletos significa 11.000 familias, 11.000 historias, y es así de norte a sur y de este a oeste. Así hemos pasado los últimos 22 años. Esta misma mañana yo vengo del Valle de Colgamuros, donde llevamos un mes y medio haciendo la tarea. Hemos superado el último recurso, que lo hemos ganado la semana pasada. Nos han puesto todo tipo de recursos en los 3 años últimos para que no pudiéramos hacer nada allí. De la misma manera ha ocurrido con algunas otras fosas en toda España. Bueno, pues lo hemos vuelto a ganar, ese recurso, y por eso continuaremos, ¿no?
Bueno, el caso es que al crearse la Secretaría de Estado, Fernando Martínez, que es catedrático de Historia Contemporánea y por lo tanto sabe muy bien qué es lo que pasó en la guerra, y también él sufrió la dictadura y tiene una conciencia absoluta, nos dijo, hay que poner en marcha dos cosas. Una, hay que hacer una ley de memoria, esta vez le llamaremos democrática, y eso lo hemos conseguido. No ha sido fácil, pero en este momento tenemos una ley de memoria democrática y menos mal, a la vista precisamente lo que ya se ha señalado aquí, que algunas comunidades autónomas van a extinguir precisamente su parte de competencia, pero al menos no se está perdiendo desde la Administración General del Estado. Esta ley de memoria democrática, por cierto, aquí hay personas que han sufrido directamente el franquismo, también ampara a otras categorías de víctimas diferentes a la de los muertos y desaparecidos. En realidad, la ley de memoria democrática reconoce como víctimas a los que se fueron al exilio, a los que les robaron todo, a los que fueron apaleados y torturados, a los que estuvieron en la cárcel, y así también en la primera categoría aparece lo concerniente al que falleció, al que murió, al que mataron y también al que murió en una prisión de pena y de hambre, ¿no? Y por lo tanto, eso está en la ley, amparado en el punto número 1 de esta tipología de víctimas, quiero decir, y por eso vamos a continuar. La perspectiva es continuar. No solamente tenemos la ley, sino que se hizo el plan cuatrienal. Y en estos 3 últimos años, con la pandemia de por medio, hemos logrado entre diferentes equipos recuperar más de 3.000 esqueletos. Algunos son los de aquí, que se suman precisamente a este listado, ¿no? Y seguramente, porque esto está siendo de esta manera, entonces ya dejaré yo en lo personal de sentir vergüenza cuando Naciones Unidas consultaba a España a propósito de qué estaba ocurriendo con esto. Las respuestas que se dieron en un tiempo anterior son increíbles, ¿eh? Son un insulto para los familiares. Yo creo que ahora las respuestas que podremos dar están basadas precisamente en la participación de técnicos, de especialistas, de laboratorios. Tenemos 13 laboratorios de genética forense en España puestos en marcha para estas cuestiones, pero a su vez hay expertos, especialistas, técnicos, historiadores, antropólogos, en fin, como tienen que hacerse las cosas, si además hay quien lo pide, y quien lo pide sois vosotros, la Comisión para la Verdad, ¿no? Es una ventaja trabajar entonces en esas condiciones. Hay familiares que les asiste el derecho a plantearse esta cuestión, tienen toda la legitimidad, están amparadas por la ley. Acto seguido se crean las agrupaciones, las asociaciones, que siempre van a tener un papel muy importante en lo que es la representación, gestiones, etcétera, que hay personas individuales, a veces personas mayores que no pueden hacerlo. Por lo tanto, os agradecemos el papel que jugáis aquí y acto seguido la implicación, que uno aspira a que su ayuntamiento, su concejal, su alcalde, etcétera, lo comprenda y no se manifieste en contra, como vemos que está empezando a ocurrir también en algunos lugares. Yo quiero deciros con esto que nos queda muchísimo hacia adelante, que no os desaniméis. Hace un rato, en el uso de la palabra de alguna de vosotras dos, quizás os desanimáis porque no vamos a ver todos los resultados perfectos. El 50% de las fosas que estamos buscando en España ya no las encontramos. No se encuentran por unas vueltas que se le da a la máquina, al terreno, a la finca, a la parcela, al ribazo. No las encontramos. Esta es una limitación. Hay otra limitación. El 10% de los esqueletos que estamos recuperando, de esos 11.000, no tienen ADN conservado adecuadamente para hacer los cotejos. O sea que van a quedar un conjunto de ellos quedarán sin poder ser identificados. Y hay otra limitación también que tiene que ver con las muestras que puedan dar o no los familiares. Está bien el llamamiento que has hecho, porque es importante no solamente rescatar la fotografía y la biografía de cada una de las personas, sino también rescatar el ADN de los que quedamos vivos, descendientes, para poder hacer el cotejo. Y eso al final nos dará una solución de carácter técnico, una solución científica, se puede decir. Harán unos informes que solemos decir que son los informes fríos. Los informes forenses siempre son fríos, muy fríos. El calor en esos informes lo ponéis vosotros, precisamente, con vuestras apreciaciones, comentarios, el recuerdo que se tiene en las familias. Es curioso, ¿verdad? Cuando nosotros vamos y preguntamos, ¿y cómo era su padre? Y la familia, nosotros hacemos la pregunta
queriendo saber si era alto, era bajo, si tenía alguna lesión, etc. Y de norte a sur, de este a oeste, la gente dice, mi padre era alto, guapo y una buena persona. Esta última frase, era una buena persona, es fundamental, porque nosotros estamos totalmente convencidos de que aquella injusticia que nunca se reparó, ahora se podrá reparar si precisamente se hacen reconocimientos públicos como este e institucionales. Así, todos los años va a haber un acto. Este año se hizo en enero, me parece que fue en enero, ese acto institucional que es la clave de este asunto, con independencia de que no los encontremos. Una cosa en castellano es buscar y otra cosa es encontrar. Los están buscando, los estamos buscando. El ejercicio de buscarlo es pertinente, totalmente necesario, y puede que además se les encuentre algunos. Finalizo diciéndoos que cada vez que se recupera, se encuentra un esqueleto, que es una persona, esa persona está representando a todas las demás que nunca encontraremos. Pero esto tiene que servir para reforzar los valores democráticos y para ensanchar el discurso de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a organizar, claro, vamos a organizar ahora el paso a las fosas. Afortunadamente, y muchísimas gracias por el aliento que aportáis, somos muchos. Eso no esperábamos menos, pero es una maravilla veros aquí. Como somos muchos, vamos a organizar 4 grupos, porque el cementerio está muy abigarrado. Es casi imposible pasar entre las tumbas, por lo cual es necesario que vayamos poco a poco para que todos podáis visitar ambas turnas. En la primera ya veréis la fotografía de casi todos los que fueron fusilados. No los tenemos todos, por eso pedimos más. Y en la otra también veréis algunos de los que esperamos encontrar ahí, pero hay muy poco espacio. Tener un poquito de paciencia, que todos podréis verlas. Muchísimas gracias. Comunicar lo que os estamos contando, que lo sepa todo el mundo, que por fin el olvido y la ocultación se acaben y que podamos todos los españoles mirarnos a la cara, pero con nuestros muertos enterrados dignamente. Muchas gracias. La posición que tenían a eso que habían contado, ¿no? Concretamente hemos visto 3 cuerpos así, uno junto a otro, y bajo ellos otro nivel, ¿vale? Los hay que fueron enterrados con ataúd, los hay que fueron enterrados sin ataúd. Hemos encontrado 2 compartiendo el mismo ataúd. Seguramente eso nos está hablando de los recursos que tenía esa familia. Hubo gente que seguramente no se enteró que existía la posibilidad de que podían ser enterrados en fosa. De momento hemos abierto estos metros aquí delante. En todo este espacio encontramos enterramientos. El estado de conservación de los restos no es muy bueno, pero a pesar de ello podemos observar que parece que todos son hombres, que son adultos, aunque hay uno de ellos que es menor de 21 años. Parece que hemos podido ver en algunos signos de trauma perimortem, es decir, las fracturas que se produjeron alrededor del momento de la muerte, que tienen que ver con los fusilamientos. Y aparecen con la vestimenta con la que fueron enterrados. De esa vestimenta ya solo quedan botones, hebillas, el calzado. Vemos que el calzado podría corresponder a personas de diferente, quizá, estatus, porque hemos encontrado algunos zapatos buenos, zapatos de cuero bueno, y otras abarcas típicas de trabajo de campo. Alguno conserva los objetos que llevaba en un bolsillo, un mechero, una navaja, un monedero con varias monedas, un rollo de alambre. Y esto es, bueno, todos los elementos que, si llegamos al final a poder identificarles, pues podrán ser restaurados y devueltos a las familias. Pero esto lo que nos están diciendo es que les sacaron de su casa, estuvieron poco tiempo en prisión y con lo que llevaban puesto les fusilaron. Nosotros hemos hecho una estimación de cuánto todo este pasillo estaba cubierto de cemento. Entonces hicimos una estimación
un poco aproximada en base a lo que mide miden los ataúdes y las superposiciones que hay de cuántos metros podrían estar ocupando. Hemos abierto 26 metros, a los 26 metros hemos hecho un sondeo y no hay más cuerpos, con lo cual a los 22 sí. Esto que veis ahí hasta el fondo donde están los compañeros excavando es lo que tenemos por delante para las próximas semanas. De momento hemos documentado 14 individuos y bueno, pues seguiremos trabajando y ya haremos algunas notas para ir informando de cómo avanzan los resultados de la excavación. Luego tendremos que hacer el trabajo de laboratorio, el trabajo de genética. Estos son proyectos que duran mucho tiempo. Tenemos 3 años para desarrollarlo en su totalidad. Así que bueno, esto en realidad acaba de empezar. Pues aquí hay unos 2 metros de profundidad. Los perfiles y tal de la Complutense están. Los perfiles no, porque la patología sí. Sí. Gracias. Nada, vosotros. No sé cómo se apaga esto. Está allí sentadito. Bueno, ya no te veo, ¿no? Paco. Vale, vale. ¿Las vacaciones? Han aguantado muy bien. Venga, ponte ya. Bueno, ya Guillermo, quédate y os hago una foto a los 4. Guillermo, mira, por favor. Viva. Pasa. Ya sabéis que estabais aquí. Así que nada, tenéis 3-4 horitas. 4 pasadas.